Pero, ¿qué podría hacer un diseñador trabajando en el gobierno? ¿Será que hace presentaciones bonitas, panfletos o hace mobiliario para los espacios públicos? Bueno, puede hacer esto y muchas otras cosas muy interesantes relacionadas con la participación ciudadana, codiseño y prototipación, por citar algunos ejemplos. En este episodio de Design Talks hablamos con Pablo Fernández, un diseñador de servicios en el gobierno argentino que nos contará de qué se trata su labor y rol, además de algunos proyectos con programas y políticas públicas en los que ha colaborado logrando impacto positivo. Nuestra mini encuesta está activa hasta el próximo domingo. No se olviden de votar por su tema favorito. Pueden encontrar el link abajo en las notas del episodio o en nuestras redes sociales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, bienvenidos a Design Talks. Yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a este podcast que habla sobre diseño en español. Hola Santiago. Andrés, ¿cómo va todo? Muy bien, muriendo de calor porque no sé si nuestros oyentes han oído, pero hay una ola de calor en Europa, así que me estoy derritiendo literalmente. Así, bueno, esperemos que Andrés no se nos derrita del todo para poder continuar con nuestro podcast. Con uno o dos episodios más. Con alguno, un poco. Al menos un poco, por favor, métase dentro de un congelador, Andrés, por el bien de nuestros oyentes. Lo haré. Bueno, Andrés, empezando juiciosamente con nuestro capítulo de hoy. ¿Por qué no enviamos unos saludos a alguien muy especial que nos tiene muy, muy emocionados, muy motivados? Conmovidos, totalmente. Un gran saludo para Adriana F., que ha estado muy pendiente de nosotros y nos ha compartido y de verdad queremos mandarle un gran saludo y decirle que estaremos pensando en ella cuando sigamos haciendo los contenidos y ofreciéndole... Lo hacemos por ti, Adri. Exacto, por ti. Y por ustedes, por todos ustedes. ¿Qué más de nuevo, Andrés? Por ahí hemos tenido una aprobación bastante grande acerca de nuestra publicación de las demás cosas que escuchan nuestros seguidores, ¿no? De los artistas, ¿no? Sí, eso fue una locura. El reggaetón se apoderó de nuestra audiencia. Estamos evaluando cambiar la música de intro por reggaetón. No sé. No lo sé, puede suceder. De pronto, pues, digamos que nos debemos a nuestros oyentes, así que yo pues estoy pensando en lanzarme a la carrera del reggaetón. Yo, pues, como me oyeron en el episodio pasado, ahí empecé a cantar. Esperamos que les haya gustado. Hemos tenido comentarios bastante... O sea, no quiero llegar a una zona donde tengamos que ser vetados, Andrés, pero comentarios fuertes acerca, pues, de Andrés y el reggaetón. Pero bueno, en fin. Sí, bueno, estuvieron ustedes muy, muy atentos, muy activos con todo este tema de los artistas y la pasión por el reggaetón. Nuestros saludos a Brian Delgado, que está siempre presente y que estaba en el perreo intenso, o sea. Sí, inevitable, Andrés, inevitable. Vamos a seguir considerando poner cortinillas de reggaetón y la musicalización, tal vez. Ya veremos. Bueno, amigos, y está activa todavía nuestra encuesta sobre el episodio especial de aniversario con los temas de nuestros invitados en el primer año. Así que, bien, están participando, pero tienen que seguir y contarnos cuál es ese episodio, cuál es ese tema que ustedes prefieren y nosotros haremos el episodio en el futuro de lo que ustedes nos digan. Hay un par de temas que están repuntando, ¿no? Que están ahí compitiendo, vamos a ver. Pero pues nada el de tema spoilers, que gane será nuestro tema. Bueno, Santiago, ¿y de qué se trata nuestro episodio de hoy? Bueno, hoy tenemos un invitado muy interesante con una charla supremamente enriquecedora. Un diseñador que diseña para el gobierno argentino, ¿no, Andrés?
Exacto, nuestro tema de hoy es diseño y gobierno. Me emociona personalmente este tema. Y bueno, tenemos a Pablo Fernández que trabaja en el Laboratorio de Gobierno Argentino y nos trae toda su experiencia y sus proyectos y cosas que se hacen en el gobierno. Así que no se lo pierdan, que está muy interesante. Bueno amigos, tenemos el placer de presentarles a Pablo Fernández Vallejo. Él es diseñador de servicios en el gobierno argentino, en la división, en el área que se llama LabGovR. Bienvenido Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Estamos muy emocionados de tenerte aquí. Vamos a hablar hoy de un tema de pronto muy extraño para algunos de nuestros oyentes, pero bueno, vamos a descubrir nuevos panoramas. Así ahí vamos, dale. Bueno, Pablo, vamos a arrancar por lo más importante para nosotros, por el tema coyuntural. Cuéntanos para ti qué es el diseño. Bueno, nos podríamos quedar capaz todo el podcast charlando de qué es el diseño y seguro no nos vamos a poner de acuerdo. No sé, para mí, y esto me di cuenta por ahí en el diálogo con otras disciplinas y viendo como cómo piensa gente que por ahí tiene otra formación, que para mí el diseño está como muy relacionado con la creación, con generar algo nuevo. Y para mí tiene que ver con imaginar un futuro deseable o un futuro mejor y después empezar a construir los pasos para eso, digamos. Para mí siempre, sea que sea un producto digital, un producto físico, un servicio, política pública, lo que sea que hagamos, creo que el diseño tiene algo muy prospectivo, tiene algo muy de generación, y que creo que esto, como lo que nos caracteriza como disciplina, tiene que ver con esto de imaginar y crear en el medio y ir lidiando con la incertidumbre de lo que va pasando en ese proceso. Chévere, chévere. Y nos imaginamos hacia dónde tenemos que ir y cómo llegamos hacia ese ideal. O sea, esa es como tu definición de qué es un diseño, qué hace el diseño, qué hace un diseñador. Sí, seguramente el ideal no exista, pero hacia algún lugar vamos yendo y vamos como recalculando sobre la marcha. Pero sí, para mí tiene que ver mucho con lo de ir generando, ir aprendiendo a lo largo del camino. Está como muy vinculado al entendimiento, creación todo el tiempo. Y bueno, que después en cada sabor dentro del diseño tendrá como su forma de transitar ese camino, pero para mí tiene mucho que ver con eso. Me gusta que Pablo toque el tema de la incertidumbre, porque es como yo me siento permanentemente. Siendo diseñador es el primer sentimiento que me agobia. Es que es lo que en lo que nadamos todo el tiempo, ¿no? O sea, aprender a lidiar con no saber hacia dónde vamos y por ahí llevar o acompañar a otros hacia un lugar que todavía por ahí uno no sabe bien qué forma tiene. Nada, no es fácil, pero es un desafío súper lindo también. Claro, además que la incertidumbre le da como ese picante, ¿no? Como eso divertido que tiene, que uno a veces no sabe hacia dónde va, pero sabe que va. Tal cual. Y esas son las cosas que te dan para seguir. No, y depende muchísimo de la personalidad, ¿no? Porque algunas personas, sobre todo cuando se hace co-design, ¿no? Y empezamos a comparar puntos de vista, metodologías, como formas de hacer, uno se da cuenta que no es tan fácil, ¿no? Que las personas estén bien con la incertidumbre y estén, entre comillas, cómodos, porque no sé hasta qué punto logramos estar cómodos, pero como aceptarlo y trabajar sobre la incertidumbre. Creo que esta es una capacidad del diseñador muy importante que le da como un lugar, ¿no? Y una característica especial. Sí, tal cual. Y a mí algo con lo que dijiste ahí como en el codiseño, cuando trabajamos con otros. Para mí, bueno, yo me defino, vos lo dijiste, como diseñador de servicios y me parece que como todos los que estamos trabajando en disciplinas de diseño que se alejan progresivamente más digamos, de la concreción de un objeto como tangible, digamos, ya sea una interfaz digital o un producto, lo que sea, como que cada vez perdemos más, entre comillas, como lo que sería el control creativo de lo que hacemos, ¿no? O sea, cuando empezamos a diseñar con otros,
ya no somos más nosotros los que diseñamos y ponemos la pincelada final o el último martillazo a un objeto, un producto, lo que sea, sino que lo ponen otros y para mí que el desafío no esté más en crear algo, sino en ayudar a que otros creen, es algo súper lindo y para mí súper enriquecedor de la disciplina y lo que nos toca hacer. Absolutamente. Pablo, si quieres, cuéntanos un poco a nosotros y a nuestra audiencia, digamos, tu historia, ¿no? ¿Cuál es la historia de Pablo en el diseño? ¿Cómo llegó a ser un diseñador de servicios en el gobierno? Dale, te cuento. Bueno, yo soy de acá de Buenos Aires, de Argentina. Me formé acá en la Universidad de Buenos Aires como diseñador industrial y después, la verdad es como que nunca me sentí súper identificado con los productos como físicos, como más tradicionales. Me empecé a trabajar desde el principio en lo que era más productos digitales, haciendo diseño de experiencia de usuario. Y después como con ese camino progresivamente me fui como yendo más hacia la parte más de la organización o de otra clase de decisiones que me iban alejando un poquito más del producto y ahí fue como que en algún momento descubrí el service design o el diseño de servicios y nada, y me terminé como volcando, tomando la decisión de irme más para ese lado. Y bueno, y yo estaba viendo en el exterior y en un momento me entero básicamente por las redes que habían lanzado esto que se llama el Laboratorio de Gobierno Argentino, el LabGobar, que ahí les cuento después un poquito más qué es, pero bueno, yo me enteré estando fuera del país que eso estaba. Y bueno, digamos, me súper interesó porque para mí hacer diseño en lo público es algo que siempre me llamó la atención y que siempre fue como en algún punto un sueño personal poder trabajar en eso algún día y cuando vi que había una oportunidad de hacerlo en mi país, nada, terminé consiguiendo un lugar en esta aventura y decidí volverme al país para ser parte de ella y la verdad que nada, es súper lindo poder trabajar, ¿no? Poner los conocimientos que uno tiene al servicio de generar, no sé, una mejor vida para las personas, un aporte al país y a la vida de los ciudadanos que ahí viven y nada, es súper, súper lindo eso. Este es como un dato curioso de quien empieza un camino en el service design, ¿no? Existen para mí dos elementos que son como que se adoran, ¿no? Se genera una adoración por el gobierno y por el non-profit, ¿no? Uh-huh. Son como los sueños de los service designers es trabajar o en el gobierno o en el non-profit. En realidad, la realidad es que hay que trabajar para el profit. Tú lograste entrar al gobierno, así que... Sí, tal cual. Qué chévere. Sí, la verdad que tuve mucha suerte. No, sí. y además que el diseño visto como humanidad tiene su mejor aplicación, pues pensando en la sociedad, ¿no? Entonces es un punto para trabajar desde diseño que puede tener un impacto muy interesante, muy macro sobre todo, ¿no? Sí, total. Si pensamos el poder que tiene el diseño para transformar organizaciones, para generar un cambio, ¿qué organización que necesite más un cambio y necesite ayuda para hacerlo que los estados nacionales o los gobiernos, ¿no? Que son como estructuras muy complejas y con desafíos gigantes. Y bueno, y cuéntanos un poco, de hecho, de qué se trata este laboratorio de gobierno, ¿no? De qué hacen, cuál es su responsabilidad, por qué existe. Uh-huh. Sí, el LabGobar, el Laboratorio de Gobierno de Argentina, somos básicamente un equipo de gobierno que trabajamos como con otras áreas del Estado para ayudarlos a hacer política pública más abiertas, más centradas en el ciudadano, basadas en evidencia. Funcionaríamos básicamente como un área que da servicios o que colabora con otras áreas de la función pública. Estamos en el Gobierno Nacional, en lo que sería la Secretaría de Modernización de la Nación, dentro de la jefatura de gabinete, o sea que tenemos como una misión, una visión transversal a todo el gobierno nacional, el gobierno federal de la Argentina. Y ahí dentro del laboratorio tenemos dos áreas principales, una que es lo que se llama la Academia de Diseño, que es un poco como la pata formativa que trabaja creando capacidades en equipos de gobierno, y después otra que es la Unidad de Proyectos, que es donde yo me desempeño, que somos básicamente como un equipo de consultoría o el brazo de consultoría del laboratorio, donde trabajamos usando, por ejemplo, metodologías de diseño o, digamos, una serie de herramientas. Trabajamos dando servicios a distintos ministerios, planes nacionales, distintas áreas de la función pública que necesiten, digamos, a lo que podamos aportar valor desde lo que nosotros hacemos.
Wow, muy interesante que el gobierno esté integrando un laboratorio, ¿no? De este tipo, una unidad de este tipo, por lo que entiendo, hacer perdón, política pública participativa, ¿no? Integrar de pronto diferentes actores de la sociedad para la creación de la política pública. ¿Cómo funciona Ujú. esto? Sí, esto funciona en el marco de algo más grande, ¿no? Que es el Plan Nacional de Modernización del Estado que surgió hace un par de años y que tiene que ver con, bueno, digamos, distintas partes que tienen que ver a veces con una modernización, por ahí una parte más tecnológica, y después cosas que tienen que ver más con transparencia o gobierno abierto, digamos, distintas dimensiones de todo esto, y a nosotros nos toca un poco la parte más, si se quiere, también el trabajo al interior de los equipos de gobierno para trabajar con ellos, muchas veces incorporando a la ciudadanía, sea a través de research o a través de distintas formas en las que podamos sumarlos para co-crear política pública con ellos. Y bueno, va dependiendo de cada caso, de cada desafío. Algunos son como más intragubernamentales, otros son totalmente mirando de cara al ciudadano. Como que la verdad que es lindo, no sé, los que trabajamos. Yo antes también venía del mundo de la consultoría y es súper lindo ir pudiendo trabajar con distintas problemáticas, distintos temas y nada, y eso es súper enriquecedor y está bueno. Nosotros somos eh, como expertos en la metodología, pero en la temática siempre son nuestros socios los que siempre van a saber más que nosotros. Entonces intentamos generar como esta dinámica de que cada uno pone su parte y juntos vamos a ir generando nada, política pública más centrada en las personas y mejores soluciones para los ciudadanos. Y digamos que qué otra cosa, si algo tiene que ser centrado en los usuarios, en las personas, es la Total, política pública, ¿no? total. Y me preguntaba yo si, no sé, si les ha tocado, no sé, retos bastante grandes desde el diseño, porque pienso yo que, pues, en instituciones macro, problemas macro, ¿no? Entonces me imagino que han existido cosas muy, muy interesantes para abordar desde el diseño como tal, ¿no? Ujú. Sí, la verdad que hay desafíos de vuelta súper variados, algunos súper grandes, otros más específicos. No sé, por ejemplo, uno que fue súper enriquecedor fue un trabajo que hicimos con gente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tenía o tiene unas oficinas locales que se llaman Centros de Acceso a la Justicia, que básicamente proveen servicios de asesoría legal para gente que por ahí no puede tener acceso a eso, ¿no? Sí. Entonces, Súper. es súper interesante como temática y es, nada, súper necesario porque por ahí a veces no nos damos cuenta, pero un montón de las problemáticas que podemos tener por ejemplo, con derechos vulnerados o cuestiones que uno, digamos, acceso deficiente a ciertos beneficios o ciertos derechos que uno debería tener, siempre la forma de interfacear con eso es vía la justicia. O sea, si yo tengo un problema de hábitat, probablemente necesite un abogado para hacer un pedido para lograr cierta cosa, o si tengo un problema con, no sé, el sistema de salud, como que tiene un rol súper importante que muchas veces termina cayendo por ahí en gestores o en abogados que lo hacen digamos, como a cambio de dinero, pero bueno, los centros de acceso a la Ujú. justicia es una forma de posibilitar un acceso gratuito a eso, digamos. Entonces, Wow, muy chévere. trabajamos con el equipo de los centros de acceso a la justicia que vinieron con el desafío de tenemos en algunos lugares, tenemos muchos casos de centros de acceso a la justicia que están subutilizados, que podrían dar mucho más ayuda a sus comunidades. ¿Cómo hacemos para aumentar esto? ¿No? Era un poco el desafío. Y al principio parecía que era como algo más de difusión o cómo nos comunicamos mejor, digamos, algo que iba más por ese lado. Y después cuando empezamos a trabajar con ellos nos dimos cuenta que el problema, o por lo menos una de las aristas que tenía el problema, que tenía un potencial muy grande para explotarlo, era como cómo logramos que otras áreas del Estado que hoy no, por ejemplo, no derivan a gente hacia nosotros, empiecen a hacerlo, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer, no sé, por ejemplo, tengo que tramitar mi documento nacional de identidad, si estoy en la oficina que me tramita el documento, si hay algún problema porque no tengo algún papel, que en lugar de decirme, mira, no te podemos ayudar, me digan, mira, aquí a unas cuadras tenés el Centro de Acceso a la Justicia, anda ahí, solucionalo y después volvé, ¿no? Para que se empiece a generar como una especie de derivaciones
entre distintas áreas del Estado, que el Estado, como se imaginan, es muy grande y no siempre sucede tanto o de la forma que nos gustaría. Claro, pensar como una interfaz macro, ¿no? Para los problemas que se presentan, para que no sea tan torturante la cosa para la gente. Exactamente, entonces como que ahí detectamos que había, para mejorar la experiencia de cara al ciudadano, teníamos que mejorar algo más back-end del Estado, si se quiere, que era como cómo se comunican distintas áreas del Estado, ¿no? Cómo Claro. se vinculan distintas áreas Una de cosa la fácil, función me pública. imagino. Sí, no. Sí. A ver, esto... Las dependencias. Sí, exactamente, ¿no? Que tienen unas dinámicas Claro, loquísimas. una cosa como de repensar el tema burocrático, me imagino que no debe ser nada fácil, pero es una cosa totalmente necesaria, ¿no? Tal cual, y puede ser un desafío de diseño, ¿no? Como por ahí hablábamos al principio, ¿no? De las clases de cosas que puede hacer un diseñador, ¿o no? Digo, ¿por qué este no es un problema de diseño también, ¿no? Como cómo dos áreas De del Estado hecho. se deberían comunicar mejor, lo podemos entender como un problema de diseño y podemos hacer un proceso para crear una solución con nuestros socios que den respuesta a eso, por ejemplo, ¿no? De hecho, Pablo, yo me gustaría que de pronto expliquemos un poco cuál es este rol del diseñador, ¿no? De pronto o sea, tenemos algunas tipologías de diseño de pronto un poco más tradicional que de pronto necesitan un poco este puente, ¿no? Para decir, oiga, pero listo, yo soy un diseñador gráfico, entonces, o yo soy un diseñador industrial de interiores, pero ¿cómo así? O sea, ¿cuál es este nuevo rol que tiene el diseñador dentro del gobierno? Ujú. Sí, total. Por ejemplo, no solo dentro del gobierno, sino en general, creo que hay se está expandiendo, ¿no? Estas nuevas figuras de diseño que tienen mucho más que ver con facilitar procesos de, de diseño, ¿no? O sea, facilitar equipos interdisciplinarios O que de están trabajando, ¿no? De creación. creación, digamos, de gestación, de creación, de iteración, de prototipado de una solución. Pero el diseñador tiene muchas veces un rol de soporte, de apoyo, de facilitación metodológica, pero como te decía al principio, no somos nosotros los que le damos la pincelada a este servicio, digamos, ¿no? Nosotros vamos atravesando las distintas etapas del proceso de diseño, que las podemos dividir en cuatro, en cinco, en seis, pero son más o menos las mismas, son esta idea de generar un entendimiento, o digamos definir un problema, encontrar digamos cuál es el desafío específico sobre el que estamos trabajando, como en el caso que les contaba recién de acceso a la justicia, que es dentro de todo ese problema general de que no van a una oficina pública, bueno, específicamente qué problemita queremos atacar y después generar una serie de soluciones y prototiparlas y entender cuál es la más adecuada y después repetir, ¿no? Y repetir y seguir adelante con ese proceso que Refinar, digamos, mejorar, iterar. exactamente, la tipología de la solución, la realidad es que puede ser un montón de cosas diferentes, puede no ser un objeto y pueden ser muchas veces cosas más abstractas, pero no por eso son menos factibles de ser diseñadas, digamos. Ujú. Y sobre todo que puede ser que las ideas que nosotros tenemos son completamente equivocadas, ¿no? Y que metiéndolas a la prueba, o sea, en serio entendemos qué impacto puede, si puede funcionar, si no puede funcionar, o cómo puede ser mejor, ¿no? Tal cual. Sí, y con eso también es como lo que a nosotros nos hace crecer son los aprendizajes que tenemos, ¿no? Lo que hace que el proyecto sea mejor es darnos cuenta que no funciona y cuanto antes nos demos cuenta que no funciona, mejor y más Claro. productivo va a ser y mejor será la solución, ¿no? Es como, está buenísimo equivocarse en ese sentido, ¿no? O darse cuenta de que no es por ahí y puede ser por otro lado. Total, total. Además que no hay otra manera de comprobar si funciona que probando, ¿no? Entonces ahí sí puede que en teoría uno haga unos ciertos procesos y espere ciertas reacciones, pero pues nada como la práctica, ¿no? Sí, tal cual. Y ahí lo de probar, para mí es una temática súper interesante como esto, ¿no? ¿Qué es probar? ¿Qué es prototipar? Por ejemplo, en el campo de políticas públicas, donde te encontrás con muchos problemas diferentes, a veces tienen un touch point, un punto de contacto específico con un usuario que se puede prototipar, como imagínense por ahí la gente que viene más o de UX o de diseño de productos, que a veces uno prototipa esa interacción y puede como aprender de qué funciona y qué no. Y a veces lo que hay que prototipar es, por ejemplo, en el otro caso, es un plan de, o un plan
de vinculación interinstitucional. Y bueno, y capaz que hay que prototipar un plan y testearlo, Claro. ¿no? Y hay distintas formas, distintos niveles de definición, pero al final del día es lo mismo. Queremos hacer un prototipo para aprender, porque ese es el resultado último de por qué lo hacemos. No lo hacemos por el prototipo en sí, lo hacemos por el aprendizaje que nos da. Y bueno, y finalmente, digamos que cerrando este segmento, me parece muy interesante el por qué el diseño llega a estas instancias, el por qué el diseño llega a tener estas responsabilidades, ¿no? Porque digamos que la visión de diseño aporta, digamos que una posición que hace que se puedan tomar caminos nuevos, caminos mejores, ¿no? Como digamos que estos elementos de flexibilidad, de sensibilidad frente al problema, son cosas que el diseño aporta que muy seguramente otras disciplinas podrían, pero más difícilmente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Creo que también tiene que ver con lo que nosotros traemos a la mesa, muchas veces es esta capacidad de materializar cosas, ¿no? De generar prototipos, artefactos, un customer journey, lo que sea, pero generar estos elementos que generan como una especie de consenso a través de lo que va pasando, ¿no? Consenso con los equipos de trabajo con los que lo hacemos, porque no lo hacemos nosotros para verlo en nuestra oficina, lo hacemos para y con el cliente o el socio, si se quiere. Y entonces como esta capacidad de ir generando como conocimiento y consenso compartido es lo que genera como en general procesos más dinámicos. Y creo que en general si les preguntamos a los equipos con los que trabajamos como qué les sumamos, muchas veces tiene que ver esto, ¿no? Tiene que ver con esta capacidad de dinamizar un proceso, de hacerlo más productivo, porque vas logrando como estos hitos sin caer en el reunionismo, ¿no? O en esa cuestión de a veces de que uno trabaja un montón pero no siente un progreso por ahí real en un proyecto. Exacto, sí. Y creo que a veces el proceso de diseño suma un poquito eso, ¿no? Suma la posibilidad de ir teniendo como hitos. Concretizando, ¿no? Ir concretizando, Sí. ir logrando hitos que después volvemos y los reescribimos y nos damos cuenta de que hay que cambiarlos, pero por lo menos sabemos que ya estamos un poquito más cerca de una solución y creo que es muy, muy beneficioso para los procesos tener un poco ese approach. Claro, también. y es que el diseñador está acostumbrado a prometerte, no sé, el cielo y la tierra o no sé, una cosa que levita o lo que sea, pero el diseñador está acostumbrado a cumplir esa promesa, porque también piensa en el voy a hacerlo. O sea, no es solo que te prometo, sino que también pienso en cómo voy a hacerlo. Entonces es algo que aporta muy valiosamente el diseño en todos los escenarios, ¿no? Ujú. Sí, tal cual. Debería ser así, ¿no? A veces no siempre estamos los que diseñamos metidos en la implementación, así que a Sí. veces se da un poquito esto que vos decís, pero sí, creo que en general hacia ahí deberíamos ir, ¿no? Hacia generar cosas que sean factibles, tanto en términos técnicos de recursos, como en términos de la organización, digamos, ¿no? Si la organización, si tu socio cree en eso y le ve valor, o simplemente es algo que alguien le propuso, digamos, ¿no? Claro, claro. Totalmente, muy interesante este rol del diseñador del que hemos hablado en más de una ocasión pues, a nuestros oyentes. Bueno, vamos a hablar en el siguiente episodio. Te queremos preguntar el acerca siguiente de qué es lo que segmento, está Andrés. sucediendo en el siguiente segmento, perdón, sí, de qué está sucediendo en Latinoamérica desde lo que tú ves desde las redes. Pero esto será, como decíamos, en el siguiente segmento. No se lo pierdan. Bien, Andrés, entonces continuando con nuestro invitado de hoy, con Pablo. ¿Qué tal, Pablo, si charlamos sobre el contexto latinoamericano? ¿Cómo ves tú el diseño en Latinoamérica ahora? Bien, específicamente por ahí en el tema de lo público, ¿no? Pensando Sí, claro. La verdad que se nota como una oleada que viene desde hace tiempo y yo lo veo como súper, súper, súper potente y con experiencias muy lindas a lo largo y ancho del continente. O sea, creo que esto viene de hace algunos años y con experiencias muy, muy interesantes, como por ejemplo, a ver, mismo voy por ahí de más cerca a más lejos, en Argentina mismo hay otras experiencias muy lindas a nivel, por ejemplo, subnacional, a nivel de gobiernos
provinciales, que sean como nuestros estados. Por ejemplo, en Santa Fe, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o mismo en Neuquén, en la Patagonia, como distintas experiencias a nivel local, o sea que tienen otras dinámicas por ahí diferentes u otras formas de llevar por ahí estas metodologías y esta forma de entender el problema, pero digamos trabajando de la misma forma y haciendo cosas súper interesantes. Después por ahí del otro lado de la cordillera creo que uno de los casos más paradigmáticos es el Laboratorio de Gobierno de Chile. Los vemos con mucho respeto al trabajo que hacen, que realmente es muy bueno. Y también han logrado, por ejemplo, que hubiera un cambio de administración y lograr subsistir a lo largo del tiempo. Es decir, que estas políticas públicas, digamos, esta forma de entender que el diseño puede sumar valor a la política pública, lo vemos que se está instalando, Como que fortaleciendo. fortaleciendo, y no es la agenda de tal o cual partido, es algo que tiene sentido para todos, para construir estados mejores, así que es súper lindo eso. Chévere, me Eh, contabas que tienen, digamos, ya un recorrido en el laboratorio en Chile, pues, o sea, como más tiempo haciendo todo el proyecto. Sí, tienen algunos años y la verdad que han logrado casos súper interesantes y experiencias muy lindas. Así que sí, es súper bueno. Búsquenlos online que tienen incluso material subido y es de muy buena calidad todo lo que Público. hicieron. Sí. Chévere, chévere. Ahora, si quieres, incluso también nos puedes pasar algunos links. Nosotros los metemos en las notas del episodio, así nuestros oyentes pueden ir a consultarlos y bueno, ahí les metemos un poco de contenido. Dale, sí, bueno. Después por ahí subiendo más arriba está Genova en Brasil, que está muy relacionado con áreas de formación y han tenido vínculos con MindLab, que es el laboratorio de gobierno de Dinamarca, que existió hasta hace poco tiempo, que fue como el primer laboratorio de innovación pública del mundo, hace más de 15 años. Y fueron como un poco los referentes de todos los que hacemos esto a lo largo y ancho del mundo. Y bueno, ellos colaboraron mucho con la gente de Brasil y también tienen cosas súper interesantes pasando ahí. Valiosísimo. Sí, y después, bueno, por su tierra también hay cosas muy, muy interesantes, como el equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación. Y otros también, ¿no? Yo sé que hay alguien en Ministerio de TICS o digamos en distintas áreas del gobierno colombiano, pero también súper interesante lo que hacen y también como metidos con estas cosas, ¿no? De transiciones y cambios y todo eso, pero digamos políticas públicas que trascienden todo eso y está muy bueno. Sí, digamos en Colombia no tenemos todavía, diría yo, el término, ¿no? Digamos, decir, venga, es que es un equipo de diseño que está dentro del gobierno que está haciendo X o Y. Pero hablábamos de políticas muy interesantes como esta ley de hace unos 10 años de antipapeleo, antigestión, no sé si, no me acuerdo exactamente el nombre, pero se trataba de simplificar los procesos del gobierno y digitalizarlos. Así que, digamos, indirectamente, de alguna manera, hay varias iniciativas y equipos dentro del gobierno trabajando hacia este lado. Ujú. Sí, tal cual. Y por ejemplo, nos pasa lo mismo. La realidad es que hay muchísimos diseñadores o gente haciendo diseño, diseño centrado en las personas, llamándolo de esa forma o no llamándolo de esa forma, pero gente trabajando con productos digitales, con infraestructura, con un montón de cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, digamos, y yo sé que en la región también, pero digo, hay muchos equipos trabajando por ahí, a veces de forma un poco aislada o no tan conectados entre sí, pero hay muchos esfuerzos en paralelo. Por ahí llamándolo de distintos nombres, pero al final del día estamos todos más o menos dando la misma batalla, digamos. Qué interesante poder contaminarse, ¿no? Y ver un poco cómo se puede colaborar e inspirarse, ¿no? En lo que está sucediendo en el vecino. No tanto, venga que en Europa está sucediendo. No, no, no. Está sucediendo aquí al pie, Claro. en Latinoamérica. Eso es muy emocionante. Mm. Sí, sí, tal cual. Y la mentalidad de diseño que jalona a las otras disciplinas a pensar distinto, a abordar los problemas desde otras perspectivas, es muy importante, ¿no? Como la capacidad de transmisión que tiene la disciplina. Ujú. Sí, es la capacidad de a veces generar como una visión que inspire a otros también, ¿no? Porque no es simplemente eh, llevar el proceso, pero a veces cuando uno puede materializar esto que hablábamos al principio, ¿no? Como este futuro deseable,
eso a veces como genera cierta atracción y ciertas ganas y cierto empuje en la gente con la que trabajamos, que es súper lindo, súper enriquecedor. Y por ejemplo nos pasa a los que trabajamos en el sector público, que es que muchas veces la gente que está en los equipos que diseña política pública muchas veces está muy lejos del ciudadano, y cuando uno genera un poco ese vínculo a través de etnografía, a través de salir a hacer research, de llevar por ejemplo videos, audios, testimonios, lo que sea de las personas para los que ellos diseñan, se genera como esa conexión de vuelta con el propósito, con el diseñar para el otro, y cuando uno vuelven a ver o retoman o ven otra forma de ver ese otro, se dan cosas como súper lindas y súper cercanas a eso, ¿no? A la motivación que tienen y al propósito que sienten. Y te quería preguntar cómo se maneja el tema de la expectativa del ciudadano que viene, digamos, en el proceso de diseño, ¿no? De codiseño, bien integrado. O sea, se espera como que las cosas cambien en ese momento, o sea, como muy rápido, o digamos, cómo manejan todo este tema de la Sí, expectativa. sí, creo que hay que ser muy cuidadoso con eso, y muy responsable cuando uno incorpora la mirada de un otro, de un ciudadano, por ejemplo, de un trabajador del Estado que esté, por ejemplo, en atención al público, lo que sea, digamos, distintos actores que uno puede involucrar para hacer investigación, para co-crear, para lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con las expectativas que uno tiene, que no genere una expectativa de que mañana su solución será implementada, o lo que pensaron en un taller va a pasar, o el problema del cual te contó en una entrevista va a ser resuelto. Y hay que ser, nada, súper honesto, transparentes, y contar, digamos, lo más honestamente que se pueda, que este es un proceso, y que, a ver, que muchas veces va a tomar tiempo, ¿no? O sea, como que hay que... Pero yo creo que mismo si uno Claro. lo enmarca de forma que la otra persona sienta que está siendo partícipe de generar una solución, la solución puede no llegar mañana, pero haber sido parte de eso ya es mucho más de lo que esperaban por ahí a priori. Entonces ya creo que eso en general te pone en Claro. un mood más positivo, ¿sí? Y concientizar a la gente que en ciertos momentos del proceso hay giros, ¿no? Y que en un proceso de diseño hay futuros que, digamos, que pueden ser cambiantes y que pueden ser muchas cosas. Entonces, que la gente entienda un poquito esa etapa de incertidumbre, pues es clave. Sí, sí, tal cual. Lidiar con la incertidumbre, y es un proceso como que toma tiempo, ¿no? Este ablandamiento de... Uno siempre... Estamos acostumbrados al pensamiento totalmente convergente de hay un problema, me imagino una solución y hacia ahí voy. Y el proceso de diseño tiene otras etapas, digamos, tiene como otros breaks en el medio que te obligan a esto, ¿no? A reformularte cosas, y que viene aparejado con eso, y por ahí a veces como que ya va a haber tiempo para esta discusión, pero en este momento estamos en esta otra, o no sé, o ir generando estos momentos donde se van a generar, por ejemplo, muchos prototipos, y veremos cuál funciona mejor, y algunos morirán, otros seguirán, y así va a ir hacia adelante el proyecto, Así pero evolucionará. así evolucionará, tal cual, sí, sí, sí. Exacto. 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 Pero cuéntanos un poco de pronto, tú que eres un insider, ¿no? Estás desde adentro, ¿nos podrías contar una de estas experiencias en donde de pronto llegó un proyecto en particular, una actividad, y cómo fue ese proceso de desarrollo y en qué terminó? Sí, mira, por ejemplo, para el año pasado trabajamos con la Secretaría de Trabajo, con un proyecto de las ferias de empleo joven, que son básicamente unas ferias de empleo para jóvenes que va transitando distintos puntos de la Argentina a lo largo del año, para vincular por ahí jóvenes que acaban de salir del secundario con el mundo del trabajo, para nada, brindar diferentes capacitaciones, poner en contacto con empresas. Más o menos ese era un poco el, el setting que había, y nos convoca este equipo para ayudarles a mejorar, a mejorar un poco la feria, ¿no? Entonces ahí empezamos a identificar potenciales, digamos, desafíos dentro en los que les podríamos dar una mano. Empezamos a hacer primero como desgranar la problemática en un par de talleres para identificar, bueno, hay cosas que son relativas a la difusión, hay cosas que son relativas a la experiencia dentro de la feria, como empezar a identificar qué dimensiones había Claro. dentro de la feria para poder mejorar.
Y después como priorizamos, ¿no? Priorizamos en función del impacto, digamos, del esfuerzo que serían y el potencial impacto, empezamos a priorizar y nos quedamos con una serie de desafíos que tenían que ver con, por ejemplo, cómo empoderamos a los chicos que están pasando por esta feria o esta experiencia a que a que no se sientan menos y que sientan que ellos también pueden, por ejemplo, conseguir su primer trabajo o animarse a ir a una entrevista, ¿no? Como esta cuestión, por ahí que es muy difícil, a veces uno se olvida de lo que era tener 18 años, pero esa etapa, nada, no es nada divertida y por ahí es muy solitaria a veces. Y es muy loco porque por ahí están todos en la misma, ¿no? Están todos los jóvenes pasando por el mismo momento, pero se siente a veces como por una cuestión muy, muy personal. Y detectamos ahí que había algo para trabajar, ¿no? Algo para trabajar con eso. Entonces, Claro, y es este elemento de darle un poquito de, como de ese calor a una entidad como el gobierno, como esa, ¿cómo decirlo? Como esa calidez hacia la gente, pues es clave, ¿no? Que la gente encuentre conexiones emocionales es muy importante, que se sienta apoyada. sí, 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 tal cual. Y a veces como que cuesta mucho, ¿no? En organizaciones tan grandes como el Estado, generar ese vínculo más humano, menos estadocéntrico y más pensando en la persona que va, es muy difícil. Y un poco por ahí nosotros trajimos a la mesa, con el proceso de diseño, traer un poquito de eso a la mesa. Entonces, por ejemplo, salimos a hacer investigación, fuimos a varias ferias, investigamos ahí, hicimos talleres de investigación en distintos como centros de capacitación para jóvenes del Ministerio de Trabajo. Entonces hicimos como una etapa de research de un par de meses. Y después en función de eso empezamos a generar distintas soluciones o ideas de soluciones para implementar en la feria, que lo hicimos a través de un taller, digamos, distintos talleres de co-creación con el mismo socio de la Secretaría de Trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí Wow. les contaba antes una cosa que a nosotros nos gusta mucho, que es el resultado que tenemos o las cosas que aprendemos en el research, estas conversaciones que tenemos, esto que vamos aprendiendo en el campo. Después generar, por ejemplo, un video, una pieza audiovisual que podamos compartir con nuestro socio, por ejemplo, para el momento previo a la co-creación, para ese momento como más de empatía, de empaparse con el otro, ¿no? De empaparse con el usuario, Ujú. a través de un video o de cosas así como más potentes. Se genera como una validación de que nosotros algo sabemos de esto porque ya también fuimos a hablar, un poco entendemos la problemática. Claro, Y también claro. después les sirve mismo a ellos, y eso es algo que nos gusta mucho, que es que les sirve después por ahí a la gente que está del otro lado digamos, de nuestros socios, para que puedan compartir un poco esta visión, ¿no? Para que puedan compartir este video internamente, a veces se lo pasan, lo difunden, y un poquito de esta visión de traer la voz del ciudadano, la voz del usuario, como que va permeando más allá del proceso puntual en el que trabajamos nosotros, digamos. Qué Así- qué Ujú. emocionante porque creo que la labor del diseñador cada vez es, o sea, como que tiene el doble lado, ¿no? Externamente, entre comillas, pues para poder entender a los usuarios y, digamos, prototipar, bueno, etcétera. Pero del otro lado, internamente, ¿no? Convencer y evangelizar, entre comillas, Ujú. ¿no? Internamente las organizaciones hacia para qué puede servir el diseño, ni siquiera Ujú. por un tema nuestro, ¿no? De, ven, es que yo soy diseñador, entonces hágame caso. No, 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 sino Ujú. cuál es el valor que el diseño puede dar en diferentes niveles dentro de una organización. Y bueno, Ujú. ¿qué tal el Estado, no? Sí, sí, tal cual. Y nosotros lo vivimos como que si un equipo con el que trabajamos pasa por un proceso de diseño con nosotros y sale igual de como entró, algo seguramente hicimos mal, porque algún cambio tiene que haber, ¿no? Y nos tenemos que Claro, preocupar, sobre todo nos Claro, tenemos que preocupar. exacto. total. Alguna tripa hay que mover por Ujú. allá. Sí, sí, sí. Y eso lo hacemos muchas veces con cuestiones metodológicas y también con cuestiones humanas. Esto que te digo, cuando vos ves a la cara, a la voz de alguien que te dice esto que están diseñando para mí no me funciona por esto y esto y lo otro, a la persona que está del otro lado del escritorio creo que no se le olvida nunca más que que ya sabe ahora la verdad, ya sabe cosas que pasan y es súper movilizante y es súper interesante. Súper.
Y con el tiempo, esas suposiciones que uno hace a veces en el proceso de diseño se vuelven más acertadas, ¿no? Uno con la experiencia empieza a tener un poquito ese instinto de si aplica o no aplica el escenario futuro que uno plantea, ¿no? Ujú. Sí, 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 uno va teniendo como su instinto, pero siempre igual después lo vas validando y a veces te sorprendes y está bueno cuando pasa también. Es una parte muy emocionante del test. Claro, un aprendizaje gigante. ¿Y Sí. cómo evolucionó este proyecto? Bueno, y en este proyecto, después de haber generado una serie de potenciales soluciones o mejoras de experiencias dentro de la feria, lo que hicimos fue generar como un primer prototipo para iterar en una feria y después como era mes a mes, lo fuimos como iterando mes a mes, eh, que era como básicamente como una experiencia dentro de la feria, que era como si fuese un túnel donde había como bueno, un túnel, un espacio, un lugar dentro de la feria donde había testimonios de chicos que estaban en esta situación, ¿no? Esta era como fue una época, la idea inicial era como de que ellos vieran reflejado no solamente por ahí lo más institucional y qué sé yo, sino una voz de un par que era como ellos que les estaba contando algunas cosas. Y eso lo fuimos como iterando feria a feria en base a lo que veíamos que funcionaba, lo veíamos que no. Al principio lo metimos en un lugar donde justo había como una fila, entonces básicamente nadie interactuaba con él y todos pasaban de largo, entonces dijimos, bueno, acá no, pero veíamos que había ciertas partes del prototipo que funcionaban y otras que no, y lo fuimos iterando. Y al final terminaba como una experiencia más interactiva donde había como como si fuesen unas encuestas como las de Instagram, por ejemplo, estos polls que Ah, se ok. pueden hacer. Entonces podían votar, por ejemplo, con unos stickers. Eran como unas... los chicos y las chicas podían votar sobre ciertas preguntas que les hacíamos que tenían que ver con, por ejemplo, a veces visibilizar, ¿no? Como te vas a encontrar con una entrevista de trabajo, cómo te sentís, qué cosas digamos, para qué cosas estás preparado y para cuáles no. Y una forma también como de que los chicos no solamente recibieran como estos testimonios y esta gente que le hablaba, sino que pudieran hablar y comunicarse. Y a veces, muchas veces veías, como eran votos públicos, veías que el otro, esta otra persona, también estaba igual que vos, por ahí también con miedo o con inseguridades y que no son los únicos que estaban... que están en ese momento de la vida, ¿no? No están solos. No Claro, no estamos están solos. Exacto, sí, Claro, sí, sí. claro. Pero bueno, fue un proyecto muy lindo por la temática. Creo que trabajamos varios proyectos con jóvenes y es algo que nos gusta mucho. Y que sentimos que le podemos sumar a equipos de gobierno por ahí esta mirada de poder ir al territorio y hablar con gente con la que normalmente el Estado a veces le cuesta un poco más. Y después por esta dinámica por ahí de ir iterando obligatoriamente como mes a mes, nos dio como un ritmo de ir generando como modificaciones, aprendizajes a lo largo de varios meses. Y que bueno, y que al final del día... para lo que extrajimos un poco de ese proyecto no era solamente el prototipo de la solución, que era como más una excusa. Diseñamos como una especie de principios de experiencia, digamos, ¿no? Principios de cómo debería ser la experiencia de la feria hablando con los jóvenes. Y un poco la idea de eso es después que tiña bueno, toda la feria que se hizo, bueno, que se está haciendo este año, pero que sirviera un poco como de principios rectores de diseño, si se quiere, sobre cómo hay que, digamos, qué cosas sirven al momento de hablar con jóvenes, al momento de interactuar con ellos, cuáles son sus necesidades o sus preocupaciones o sus miedos. Entonces como que el final del camino de este proyecto fue como volver a lo macro y generar estos como principios de experiencia para que después se pudieran replicar en distintas partes del dispositivo, ¿no? De la feria en Sí. sí. Algunas veces. Súper, se crea, está como el lado de, por un lado se crea conocimiento, se crea un saber, y por otro está el impacto que se siente del proyecto, ¿no? El deber cumplido que se llama. Sí, 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 tal cual. Creo que es aprendizajes, tenemos muchísimos todo el tiempo y nada, está bueno la lógica de proyectos donde uno por ahí tiene una entrada y una salida y al final el equipo con el que trabaja por ahí después te vuelven a llamar porque tienen otro problema y ya entienden de qué forma les puedes ayudar y eso es súper lindo. Bueno, Pablo, necesitamos ahora darles consejos a nuestros queridos oyentes que están emprendiendo su camino en el diseño, que quieren cambiar el área del diseño. Entonces, digamos,
podemos hablar un poco de los 3 no y los 3 sí de por qué trabajar como diseñador dentro del gobierno. Bueno, si puedes entrar, ¿no? Porque no, no es fácil entrar, pero digamos, cuéntanos un poco este dark side, el lado oscuro y la parte interesante para cerrar el episodio. Dale. Entonces empecemos con la parte negativa, digamos. Con el lado oscuro, de diseño en gobierno. Bueno, creo que el primero es la resistencia a la frustración. Creo que es un ambiente complejo donde por ahí los tiempos que nosotros tenemos o que nos gustaría tener digamos, sí, la dinámica que nos gustaría tener a veces no se puede o a veces es complejo llevarlo. Entonces tenés que estar listo para eso, para la frustración a veces y para lidiar con contextos un poco más complejos, digamos. Mover la máquina burocrática no será fácil, o será mucho más complejo que de pronto el ente privado. Sí, me imagino. No es fácil. Y bueno, y uno que está del lado de un equipo de trabajo, nada, tenemos que apoyarnos entre nosotros y nada, y seguir adelante. Pero bueno, a veces hay que tener como una piel más dura, decía un colega de Dinamarca. Aguante Sí, y continúe. Hágale. Después otras dos del lado oscuro, una creo que es que tenés que estar listo para jugar de visitante, ¿no? Porque nadie espera un diseñador en una mesa de gobierno, digamos, ¿no? Cuando estás Perdón, trabajando... me gusta mucho la analogía con el fútbol, gracias por... Es que acá no vas a ser local nunca, nadie va a venir Total, llamándote diciendo nos falta un diseñador. Por ahí esa pregunta surge cuando hay que hacer una gráfica para algo, pero digo, habiendo un problema como los que estábamos hablando antes, nadie en general viene diciendo me falta un diseñador para esto. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo venía de UX, en el mundo digital, bueno, ya estaba claro qué era lo que hacía un UX y qué era lo que no hacía, y después podemos discutir si hay que ampliar o reducir esos límites, pero había como cierta legitimidad ganada. Acá no, todavía no existe eso. Entonces, otra vez. Empieza desde Claro, cero. hay que llegar y decir yo sirvo. Sí, exacto. Sí. Así que creo que eso es muy... es como un baño de humildad también para cuando uno entra a estos mundos, porque uno viene con un bagaje, un conocimiento y todo eso, y te das cuenta que lo vas a tener que mostrar haciendo, porque si no, por ahí no está reconocido como un conocimiento que tenga valor necesariamente, digamos. Sí, nadie te va a creer solo porque tú digas, oye, mira, yo soy el diseñador que viene a buscar la solución, a encontrar la solución. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? Total. Y después la última del lado oscuro, creo que es que van a haber problemas que no vas a tener ni idea de cómo resolverlos, digamos. Porque es esto no es una máquina de hacer productos digitales, son problemas complejos y muy variados. Y muchas veces a veces hay experiencias parecidas, pero muchas veces no lo hay y tenés que rebuscártelas y entender, bueno, a ver qué parte del proceso sirve, qué parte no, cómo hackeo una metodología para resolver algo que la realidad es que muchas veces es la primera vez que te enfrentás. Así que eso creo que también hay que ser flexible para eso. Saber manejar la incertidumbre, como decíamos al inicio. Tal cual. Claro. Bien, pero vamos a la parte positiva. Esa fue la parte negativa. No, ¿sí? no todo es oscuro. Afortunadamente hay el lado positivo. Tal cual. Bueno, creo que la primera es, para mí es como esto del que hablamos hace un ratito, el cambio cultural donde más hace falta. Creo que sentir que uno está como trabajando o ayudando a otras personas que por ahí llevan 10, 15, 20 años en el Estado, como sentir que les podés realmente dar una mano y sumar valor, es súper gratificante y súper lindo. Súper, sentir que estás aportando y ayudando. Dando valor, ¿no? Al final. Dando valor, sí, dando valor a eso. Y que hay un impacto, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. La otra creo que es, y que yo siempre lo digo cuando algún amigo me pregunta, bueno, ¿qué tal te está yendo en gobierno? Y creo que mi primera respuesta siempre es, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo. Creo que se aprende mucho cada día. Creo que por ahí, por lo que, ¿no? Esto de que salen cosas que uno no tiene mucha idea de cómo resolverla, o distintas como situaciones que uno tiene que ir lidiando, pero siento que es un lugar donde yo aprendo mucho cada día, y eso creo que es verdad para casi toda la gente que trabaja en gobierno haciendo estas cosas.
Y particularmente diría yo también para los diseñadores, ¿no? O sea, en el sentido que nosotros no somos expertos de nada, digamos, pero tenemos que entender los contextos cada vez, ¿no? Un contexto nuevo significa que tenemos que aprender nuevas cosas y estar todo el tiempo aprendiendo, incluyendo, analizando. Así que creo que es aún más válido para un diseñador. Ujú, sí, 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 1000%. Y después la última del lado de la fuerza, pensar que tu cliente último son los ciudadanos, es el pueblo, es algo realmente increíble. Es súper gratificante que servís a tu país con tu La parte conocimiento. romántica. Sí, la parte romántica que a mí me encanta, que es realmente muy lindo sentir que el valor que uno genera es para toda la sociedad, es algo impagable para mí. Sí, debo decir que siento un poco de envidia, pero de la buena, como dicen. Calma, Andrés, por favor, calma. Andrés, qué pena con nuestro invitado, por favor. Me va a llamar tu jefe después y no sé qué le voy a decir. Bueno, no habla español, así que está bien. Ay, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tomarte, digamos, el esfuerzo de hablar con nosotros y de contarnos esta maravillosa labor que estás haciendo para la gente, ¿no? Y para el gobierno y para la política pública. Muchas gracias por... Gracias, Andrés, Santiago, la verdad un gustazo, gracias por la invitación y nada, sigan rockeando. Nada, Pablo, muchísimas gracias. Un gusto muy grande tenerte aquí. Y pues qué pena, ¿no? Qué pena por todo también. Qué pena por Andrés que se la pasa ahí diciendo. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que les haya gustado este episodio de diseño y gobierno. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook, o si les gusta más el video, vayan a YouTube, que estamos presentes. Así que suscríbanse y no se pierdan un nuevo episodio de Design Talks dentro de 15 días, los jueves como siempre. Chao. Chao. Tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. No ¿Quería decir usted algo más? No, ya dije demasiado.